Hola, seres youtubers, ¿cómo estáis? Bien, me alegro. Bueno, mira, estoy aquí de nuevo y vamos a seguir con nuestra historia universal. Y en este caso toca analizar o toca ver el segundo episodio de esta serie. Recordamos que es una serie de 25, vamos a hacer el segundo episodio, así que todavía nos queda un largo camino hasta llegar a la actualidad. Mirad, hoy nos toca un tema interesantísimo, que voy a decir yo. Nos toca ver la prehistoria. La prehistoria para muchos es la gran olvidada, ¿vale? Parece que es que incluso no es historia, es prehistoria, pero bueno, ahora vamos a ver la diferencia y vamos a ver qué es, dentro de la parte de la historia, la que todavía queda por escribir. Todavía está haciéndose, están apareciendo nuevos restos que nos van a ayudar a entender mucho mejor este periodo de la historia de la civilización que se denomina prehistoria. Así que estad muy atentos, que comenzamos. Vale, estamos aquí de nuevo. Mira, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es la prehistoria, ¿vale? Recordamos que la prehistoria es una de las 5 edades en las que se divide la historia de la humanidad y hace referencia a que es la única época de todas en las que no hay ningún tipo de documento escrito, ¿vale? Por eso se llama la prehistoria. La prehistoria empieza cuando aparece el primer ser humano. Aproximadamente se ha fechado que el primer que podríamos considerar dentro de la estirpe humana apareció hace unos 5 millones de años en África, ¿vale? Y por lo tanto, este periodo abarca desde hace 5 millones de años hasta la aparición de la escritura, en torno al año 3500 a.C. en la ciudad de Uruk, en Sumeria, ¿vale? En Mesopotamia. Ya sabéis que no aparece la escritura en todos los sitios al mismo tiempo, bueno, eso lo veremos más adelante, pero bueno, en general podemos establecer ese término. Entonces, como dije en el episodio 1 de este Historia Universal, la prehistoria es sin duda la etapa de la historia de la humanidad más larga de todas. Si estuviésemos hablando de un reloj de 24 horas, recordamos que 23 horas, 58 minutos y 30 segundos corresponderían a la prehistoria. Estamos hablando de millones de años de cambios lentísimos. Cambios lentísimos en la evolución del ser humano por dos motivos fundamentales. El primer motivo fundamental es porque el ser humano está evolucionando. Está evolucionando desde un ancestro común que compartimos con los monos. Nosotros no venimos de los monos, sino que venimos de un ancestro común y luego ya hace unos 7 millones de años aproximadamente, otros arqueólogos dicen que más, nos separamos, ¿vale? Por un lado tiramos lo que somos los homínidos, ¿vale? Y por otro lado, que estamos nosotros, los seres humanos, los homos y los grandes simios, como por ejemplo los chimpancés, y por otro lado tiraron ya lo que son los monos, ¿vale? Entonces, realmente nosotros no venimos de los monos. ¿Que podemos tener un ancestro común? Pues sí, pero no venimos de ellos, ¿vale? Eso para empezar. Y luego, mira, pues esta historia de la humanidad esta prehistoria hace referencia a eso, desde que apareció ese primer homínido hace unos 5 millones de años hasta la aparición de la escritura, ¿vale? Estos cambios, como he dicho, se produjeron muy lentamente, porque el hombre va evolucionando poco a poco y al mismo tiempo que evoluciona va creciendo en tamaño físico, en tamaño intelectual, porque el cerebro le iba creciendo, la capacidad craneal iba aumentando progresivamente con los cambios a los que iba siendo sometido a través de esta evolución que sucedió en el ser humano. Por lo tanto, no le podemos pedir más al primer homínido, a los primeros homínidos, por ejemplo, al Homo habilis, no le podemos pedir más porque es que su capacidad craneal, su cerebro, no estaba bien desarrollado como podía estar el del Homo sapiens. Mucho más grande, mucho más estructurado y mucho mejor establecido. Por lo tanto, la evolución se dio muy lentamente, en ese sentido. Y otro sentido muy importante es que el ser humano tiene una característica y quiero que lo entendamos ya desde el principio. El ser humano, si no necesita cambiar, no cambia. Sí. Los avances del ser humano son lentísimos, salvo que tengamos la necesidad de hacer algún cambio. Es decir, si nos aprieta la necesidad porque ocurre algo que tenemos que cambiar, pensamos, cambiamos, modificamos, mejoramos. Pero como la cosa esté tranquila, la cosa vaya bien y estemos cómodos, no nos sintamos amenazados, los cambios son muy lentos, que es lo que pasó durante esta época prehistórica. El ser humano no es que no se sintiera amenazado, es que no necesitaba cambiar, no había nada en la naturaleza que le obligara a cambiar hasta que llegó el momento en el que se vio obligado a cambiar, que eso ya lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a centrarnos un poco más ya en lo que es el estudio de la prehistoria. Mira, la prehistoria es muy complicado analizarla. Es muy complicado analizarla porque al no haber documentos escritos, todo lo que tenemos, todos los arqueólogos reconstruyen esta época basándose en hipótesis. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los materiales que se han encontrado.
materiales que normalmente son fósiles, son restos fosilizados, tanto de animales como de vegetales, como de los propios seres humanos, y a partir de ahí, pues junto con las herramientas que aparecen en esos yacimientos, pues se intenta reconstruir la historia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué he dicho que esta historia todavía está por reescribir? Porque conforme pasan los años se van apareciendo nuevos restos. Al principio se pensaba que la evolución humana era una evolución lineal, es decir, que había 4 o 5 especies de Homo y punto. No, ahora se ha descubierto que hay muchísimas especies de Homo y están ramificadas. Vale, sí que es verdad que algunas sí que continúan hasta llegar desde un Australopithecus hasta el Homo sapiens, que somos nosotros, Homo sapiens sapiens, pero no es lineal, sino es ramificada. Por lo tanto, aparecen restos, esos restos hay que volver a encuadrarlos. Muchas veces cuando encuentras restos nuevos tienes que reescribir parte de la prehistoria. Por lo tanto, estamos hablando de que se va descubriendo poco a poco y que se va haciendo sucesivamente, ¿vale? Bien, en cuanto a la prehistoria la podemos dividir en 3 etapas, ¿vale? La primera y la más larga de todas, que dura desde la aparición del ser humano hasta aproximadamente el año 10-12.000 a.C., se denomina Paleolítico, ¿vale? Bien, vamos a ver ese Paleolítico a qué se dedicaba. En el Paleolítico se ha producido toda la evolución del ser humano. La evolución del ser humano se ha producido a lo largo de todos esos años y se ha pasado de una forma rápida de explicar, del Australopithecus al Homo habilis, al Homo erectus, del Homo erectus al Homo ergaster, que eso tampoco está del todo claro, al Homo antecesor, del Homo antecesor al Homo sapiens, ¿vale? Bien, este episodio no está dedicado a la evolución humana porque eso es muy complejo, pero yo simplemente la quería dar por encima. ¿Cómo vivía ese hombre paleolítico? Mira, la palabra paleolítico, la propia palabra paleolítica significa piedra antigua. Piedra antigua hace referencia a qué tipo de herramientas usaba el ser humano. Porque si de algo nos diferenciamos de los animales, y por eso al final hemos conseguido conquistar el mundo, es porque nosotros cuando nos erguimos, es decir, cuando conseguimos la marcha bípeda, me guía un poco, cuando digo la marcha bípeda, nosotros las manos se quedaron libres, ¿vale? Entonces con las manos pudimos empezar a usar útiles, ¿vale? A usar útiles pues, para otras cosas, para cazar, para despellejar animales, para cortar raíces, ¿vale? Y eso es lo que nos ha diferenciado del resto de los animales. Es decir, es esa habilidad, además del lenguaje, esa habilidad para razonar, para pensar y para adaptarnos al medio y decir, oye, no, nosotros vamos a crear unas herramientas para conseguir pues, nuestros objetivos, ¿vale? Bien, en este primer momento, el primer Homo que utilizó herramientas de una forma sistemática fue el Homo habilis, ¿vale? El Homo habilis, hace así aproximadamente 2,5 millones de años, no se complicó la vida. No se complicó la vida, es decir, él cogía un canto rodado, es decir, que era una piedra, e incluso primero, si la piedra le servía, ahí se quedaba la piedra. Y si la piedra no le servía, un canto rodado son las piedras estas circulares, aquí os pondré las piedras circulares que hay, por ejemplo, en los ríos, pues mira, pues le daba un golpe con algo más duro, salía un poco de filo y con eso ya tenía su primera herramienta. Oye, y con eso se apañaba para lo que fuera, ¿vale? Bien. Posteriormente, el Homo erectus ya empezó, ya era un poco más inteligente, ya empezó a maniobrar de una forma distinta. ¿Cómo empezó a maniobrar? Creó lo que se llaman los bifaces, ¿vale? Ya era un poco más sofisticada la técnica que utilizaban y era que ya sí que no le valía todo, sino que ya intentaba golpear las piedras, golpearlas por los dos lados, pues se llaman bifaces. Estos bifaces que ya hacía el Homo erectus estaban hechos con una piedra que es sílex, ¿vale? Esa piedra de sílex es mucho más dura que los cantos rodados y la verdad es que una vez que tú le dabas el golpe, pues ya la verdad es que sí que se hacía un objeto muchísimo más cortante. Mirad, posteriormente el ser humano, mira si ya evolucionó, que cuando tú golpeas una piedra de sílex sale el trozo que no vale de piedra, se llama lasca. Bueno, pues ya aprendieron con esas lascas a hacer otro tipo de herramientas. Eso en torno al año 200.000 a.C. ¿Cómo eran esas lascas? ¿Qué hacían con esas lascas? Pues ya hacían agujas, hacían arpones, hacían puntas de flecha. Y ya se dé cuenta, ya el hombre va pensando, ¿vale? Y ya posteriormente, cuando ya llegue el Homo sapiens, pues ya empezará a hacer otro tipo de herramientas muchísimo más complejas, ¿vale? Bien. ¿Cómo se organizaba, cómo vivía esta gente? Mira, esta gente vivía a lo que iba, ¿vale? Estos sí que vivían al día. Estos no tenían poblados estándares, no tenían poblados fijos, es decir, eran nómadas. ¿Por qué? Porque, mira, iban donde había comida, donde había agua y donde había animales. Si los animales se movían, ellos se movían. Si agotaban el alimento, buscaban otro tipo de alimento. Es decir, ellos eran, para que lo entendamos, eran nómadas,
cazadores y recolectores, ¿vale? Ellos vivían de la caza y de lo que recolectaban. Vamos a hablar un poquito de la caza. Mira, la caza no pensé que estos eran grandísimos cazadores que cogían a los mamuts, los perseguían, se los cargaban. No, normalmente el ser humano era un animal perseguido, era un animal cazado. Y ellos normalmente tenían que huir de los grandes animales, ¿vale? A los grandes animales sí que es verdad que en algún momento a lo mejor le hacían alguna trampa o los pillaban si estaban atrapados o heridos. Es decir, eran más bien carroñeros. Ellos normalmente cazaban animales de menor tamaño, ¿vale? Bien. Eso para empezar. Por otro lado, se organizaban en tribus, ¿vale? En tribus eran normalmente clanes familiares, donde mandaba normalmente la persona más anciana, y normalmente podía estar compuesto por 20 o 30 personas que solían ser de la misma familia, e incluso si se encontraban con otra tribu diferente, normalmente se hinchaban, ¿vale? Se tocaban el morro, porque pensad que estamos hablando de una época muy atrasada y las relaciones sociales, pues como que no las llevaban muy bien. ¿Dónde vivían? Pues mirad, muy sencillo, donde podían. No penséis que se hacían cabañas, sí que eran nómadas. Es decir, ellos, si vivían en una zona donde hacía frío, tenían que refugiarse mucho los animales o algo, se metían en cuevas. Si no, al aire libre, en chozas, así al aire libre, aprovechando las ramificaciones de los árboles, pues sí que se podían poner un poco de cobertura con pieles, poco más. Es decir, cojo el timbalillo y me voy a otro sitio cuando me interese, ¿vale? No se han hecho vida sedentarios, eso llegará un poco más adelante. Otra cosa muy importante, ¿quién manda? Mirad, manda la persona más anciana, ¿vale? Y ahora en cuanto a la persona más anciana, yo quiero que tengáis una cosa en cuenta. Vamos a ver, la esperanza de vida en esta época era de unos 25 o 30 años. No significa que cuando el ser humano cumpliera 25 o 30 años se muriera o estuviera viejo. No, normalmente la longevidad, esto quiero que lo entendáis muy bien, la longevidad es la misma que tenemos, la misma, parecida a la que podemos tener nosotros ahora mismo. Es decir, lo que es un ser humano sin enfermedades, posiblemente sí que vivieran menos años que nosotros, pero por cuestiones de la propia alimentación y de las propias defensas del organismo. Pero no penséis que una persona que llegara a 30 años ya estaba súper vieja. No. Lo que ocurre es que la esperanza de vida es baja porque había una alta tasa de mortalidad. Una alta tasa de mortalidad es que normalmente en los partos morían muchísimos, en los primeros años de vida morían muchísimos, y desde los 15 años hacia arriba ya la mortalidad descendía bastante. Es decir, si superaban los 15, 20 años ya sí que te podías meter perfectamente en 40, 50, 60 años, ¿de acuerdo? Pero no era lo normal porque solían morirse antes, ¿vale? Pero solían morirse antes por enfermedades, por cualquier otra cosa, no porque el ser humano tuviera menos longevidad de la que tenemos ahora. Eso quiero que quede bastante claro. Otra cosa son los dolores que tuvieran y cómo llegaran a esos años. Imaginaos, por ejemplo, el mal de la edad, siempre se ha dicho que es el dolor de muelas. Es decir, el dolor de muelas para ellos era insoportable. Imaginaos ahí que empiezas con 13 o 14 años con las muelas picadas, pues imagínate cómo se daban los dientes. Que no se iban a dar nada esta gente. Entonces, así que por eso pensad que tenía que ser una época bastante compleja para vivir. Otra cosa, ¿cómo se vestía? Mirad, el primer ser humano nació en África, ¿vale? Y luego ya posteriormente, cuando fueron desarrollándose, ya salió de África. El primer ser humano era un ser humano que tenía bastante pelito, ¿vale? Era más bien parecido, o sea, ese primo común que tenemos con los monos. Imaginaos, África, todo el calor de África, todo el pelo, todas las pelambreras. Pues imaginaos que no llevaban nada, así es que si pudieran hasta se depilaban con cremas depilatorias, pero no lo tenían. Entonces, como que vestimenta llevaban poquita. Posteriormente ya sí que es verdad que cuando el ser humano va evolucionando, se nos va cayendo el pelo, van teniendo menos pelo, salen de África, llegan a lugares más fríos, pues ¿con qué se van a vestir? ¿Qué tienen? ¿Qué tejidos tienen? ¿Qué hacen? Pues con pieles de animales, y los mismos animales que se cargaban, los mismos animales que se comían, pues tienen esas pieles de los animales, ¿vale? Bien, del Paleolítico solo me queda por hablaros de una cosa, y es de la invención del fuego. Mirad, el ser humano no inventó el fuego, no llegó un momento y dijo, una llama, y ¡guau, qué guapo, qué chulo! No, el ser humano de pronto, pues yo que sé, algún ser humano, pues ya sabéis que el fuego en la naturaleza está de forma natural. Es decir, por ejemplo, puede caer un rayo, ese rayo provoca un incendio y ellos pues se dieron cuenta de que, uy, esto quema, uy, esto da calor. Oye, pues vamos a cogerlo. Entonces sí que se dieron cuenta de que el fuego era importante para calentarse, cocer la carne y protegerse de los animales. Ya sabéis que tú a un leonico le coges una antorcha y el león y se va, por muy rey de la selva que sea. No se lo haga a un mamut por si te aplasta, ¿vale? Porque a lo mejor el mamut te revienta. Pero bueno, ya sabéis que no hay mamuts. Pero bueno, si cogéis una máquina del tiempo y vais atrás, llevad mucho cuidado con los mamuts, que son muy peligrosos. Tienen los cuernos muy grandes. Entonces, una vez que el ser humano, consiguió ver el fuego, sí que es verdad que con el paso del tiempo
aproximadamente en torno al año 700.000 a.C., ya sí que hay restos de que ya no solo lo controlaba, sino que era capaz de hacerlo. ¿Cómo? Pues chocando piedras o frotando palos, ¿vale? Pero no sé si lo habéis intentado alguna vez, yo lo he intentado y a mí no me sale. Es mucho más sencillo coger un mechero y pegarle fuego. Bien, entonces eso en cuanto al fuego. La verdad es que el fuego cambió mucho la forma de vida del ser humano por eso, porque se protegían los animales, se calentaban y sobre todo porque al cocer la carne, mirad, la cocción de la carne hace que los alimentos tengan otras propiedades y oye, y eso aumentó la longevidad y la mejor alimentación del ser humano, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué ocurrió en torno al año 12.000 a.C.? En torno al año 12.000 a.C. hubo un cambio climático, ¿vale? Hubo un cambio climático y empezó a hacer más calor en la Tierra. Al hacer más calor en la Tierra, los grandes animales empezaron a emigrar en el hemisferio norte hacia el norte y en el hemisferio sur hacia el sur. ¿Por qué? Buscando el frío, buscando los casquetes polares porque imaginad vosotros los animales estos gigantes de pelo que tenían, pues el calor que estaban teniendo en esta época pues era brutal. Entonces empezaron a emigrar cada vez más hacia arriba y más hacia el norte. Entonces, pues el ser humano tenía dos posibilidades. Uno, me voy detrás de ellos. Dos, no me voy detrás de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues unos se irían detrás de ellos y otros se quedaron. Los que se quedaron dijeron, oye, vamos a ver, si se están yendo los grandes animales, esos no, pero los animales que son de mediano tamaño, ¿y por qué no los encierro? Los encierro para que no se vayan, ¿vale? ¡Jolines! Pues han descubierto la ganadería. Así, de golpe y porrazo, plas, 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 hemos descubierto la ganadería. ¿Cómo? Pues quedándonos con animales y que los animales críen. ¿Por qué eso lo habían descubierto antes? Porque no le hacía falta. Pues si tenían la caza ahí, ¿para qué se iban a complicar ellos en hacer un vallado? Tenemos la caza, tenemos los animales ahí, nos los cargamos y nos los comemos, ¿vale? Bueno, y al mismo tiempo ya llevaban tiempo dándose cuenta de que, pues si tú tirabas alguna semilla al suelo, de estas que se quedan de los árboles, pues oye, pues salía un árbol. ¿Para qué vas a plantar? Pues no, pues si se agota, pues me voy. Pero es que ahora que los animales se han ido, tú te has quedado con algunos, pues ¿sabes lo que te digo? Que tú en lugar de agotar los recursos de la naturaleza, tú generas recursos, generas alimento. Entonces se convirtieron, oye, mira tú, en agricultores, ¿vale? Una vez que son ganaderos y agricultores, por obligación tienen que dejar de ser nómadas. ¿Por qué tienen que dejar de ser nómadas? Porque no te puedes ir, tú te tienes que quedar a tu huertecico. Por lo tanto, el ser humano cambió. Pasó de ser nómada, cazador, recolector, a ser sedentario, ganadero y agricultor. Y nómada y recolector también, digo, y nómada y cazador y recolector también. Pero ahora es agricultor y ganadero. Y ya, se dedica a eso. Entonces, el ser humano, mira cómo cambia todo. Cómo cambia todo por esa necesidad de alimento. El ser humano de pronto se establece. Claro, se establece el ser humano, aquí se establece un vecino, aquí se establece después tu hijo, tus nietos, el hijo del otro, y ya las tribus ya dejan de ser tribus y se hacen mucho más grandes. Se hacen mucho más grandes y ya empiezan a aparecer unas aldeas. Empiezan a aparecer aldeas y ya empieza a aparecer que tú ya no vas a conocer a toda la gente que vive allí, sino que ya eso se va a hacer, se van a crear unos pequeños poblados que van a ser cada vez más grandes. Por lo tanto, mirad qué cambio de golpe. Después de miles de años se produce el asentamiento del ser humano y el ser humano empieza a vivir en sociedad y todo eso va a generar una serie de cambios que se van a producir los primeros de estos cambios se van a producir en esta época neolítica. El neolítico ya sabéis que empieza, como he dicho, aproximadamente en el año 12.000, no en todos los lugares de la Tierra empieza en el mismo sitio, pero en torno al año 12.000 comienza en la época neolítica. Va a producir otra serie de cambios que junto con la agricultura y con la ganadería van a hacer que esta época se conozca como la revolución neolítica. Mirad, el ser humano va a empezar a crear herramientas para el campo, va a crear, por ejemplo, va a inventar la cerámica porque tiene que almacenar esos productos que consigue en el campo. Entonces, todos estos cambios, si os dais cuenta, hemos estado millones de años sin cambios y ahora en unos pocos miles de años se van a producir una serie de avances muy importantes y muy significativos, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos viendo cómo se produce la propia evolución del ser humano. El ser humano ya va a ser mucho más fino trabajando. ¿Por qué? Porque el neolítico, por ejemplo, la palabra neolítico significa nueva piedra. Es decir, nueva piedra significa que las herramientas ya no van a estar golpeadas como en el paleolítico, sino van a estar pulidas. Esta época es la época de la piedra pulimentada, ¿vale? Ahora bien, el siguiente avance fundamental, ya esto, paleolítico y neolítico es la edad de la piedra, ¿vale? La edad de los picapiedras, y ahora vamos a llegar a la edad de los metales. ¿La edad de los metales en qué se va a basar? Pues eso, pues en los metales, ¿vale? Se van a descubrir los metales, bronce, cobre y hierro, en ese orden. Entonces va a estar la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, ¿vale? ¿Qué significado o qué avances se van a dar en la edad de los metales? Bueno, en la edad de los metales
La edad de los metales va a nacer aproximadamente en Oriente Medio, ¿vale? En la península de Anatolia, por toda esta zona, van a ser los primeros en los que descubran el uso de los metales. Así aproximadamente en torno al año 5000, ¿vale? ¿Qué van a hacer? En torno al 5000 a.C., es decir, hace 7000 años. ¿Qué van a hacer o qué se va a hacer con los metales? Mira, pues con los metales ya se van a hacer herramientas, se van a hacer joyas, se van a hacer armas, es decir, ya estamos dándonos cuenta de que la sociedad se está haciendo ya cada vez más compleja, nos estamos acercando ya a unas posturas no parecidas a las que tenemos ahora, pero a unas civilizaciones bastante más avanzadas de lo que era la época prehistórica y sobre todo de la época prehistórica de la época paleolítica, perdón. Entonces vamos a ver, mira, aquí se van a producir otra serie de avances importantísimos, ya no solo en el control del uso de los metales, va a aparecer la vela, que ya va a hacer que, por ejemplo, las primeras embarcaciones que tenían, que ellos ya navegaban, ¿vale? Ya navegaban sobre todo con bambú, pero ahora van a poder navegar a vela, entonces se va a desarrollar lo que son las embarcaciones, va a aparecer la rueda, que con la rueda se van a generar, o se va a poder transportar mucho más rápido, se va a poder transportar mejor y no va a tener que dar tú encima. Es decir, ya el ser humano ha evolucionado de una forma brutal, ¿vale? Ya se notan los cambios que son fundamentales y ya sí que es verdad que pronto, la verdad es que la edad de los metales dura poco, va a aparecer ya, una vez que esta sociedad se ha hecho tan grande, se están creciendo los pueblos, va a surgir la necesidad de contar. Ya no vale solo acordarte las cosas con la cabeza, entonces vas a tener que contar, que apuntar. Y esto va a generar o que se produzca, que se invente la escritura, ¿vale? Bien, eso en cuanto a la evolución del propio ser humano dentro de estas épocas. Ahora vamos a ver. En cuanto a lo último que quiero hablar son de dos cosas fundamentales. Uno, las creencias religiosas y el arte. Están muy vinculadas. ¿Por qué? Mira, el hombre desde siempre ha creído, ¿vale? Desde siempre, o por lo menos desde que se generó el Homo sapiens, incluso el Homo neandertal, enterraban a sus muertos, los enterraban con el ajuar. Es decir, con el ajuar son sus cosas, las herramientas que tenían, las posesiones materiales que tenían. Y ya pues se han aparecido ya los primeros enterramientos. ¿Y por qué digo que está vinculado lo que son las creencias religiosas? Por ejemplo, están vinculadas con el arte. Porque a partir del año 35.000 a.C. Han empezado a aparecer unas pinturas que se llaman las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres son estas famosas pinturas que aparecen en bisontes. Por ejemplo, aquí en Altamira tenemos las más importantes del mundo, son las pinturas de Altamira, en Cantabria. Vale, entonces ese tipo de arte, el hombre, ¿por qué lo hacía? Muchos dicen que era arte por arte, es decir, lo hacían porque lo hacían, y otros dicen que no, que lo hacían por valores místicos, por valores religiosos, es decir, lo que buscaban era intentar con esas pinturas atraer a los animales que ellos deseaban cazar. Fuera lo que fuera, hace aproximadamente 35.000 años apareció el arte rupestre. El arte rupestre es el arte en las paredes, un arte que es increíble para la antigüedad que tiene, ¿vale? Posteriormente luego ese arte fue progresando, aparecieron ya incluso por ejemplo la Venus de Willendorf, es una Venus, una muñequita chiquitita que habla, una escultura que habla o que se supone que está hecha para la fertilidad tanto de la mujer como de la tierra, es decir, ellos creían en todo tipo de divinidades. Por ejemplo, luego tenemos los monumentos megalíticos como el famoso Stonehenge, ¿vale? Que se supone que no se sabía exactamente para qué servía, pero sí que era muy importante o es muy destacado en la actualidad. No se sabe exactamente el uso, pero tiene que ser algún tipo de ritual, ¿vale? Por lo tanto, las creencias religiosas, las creencias de más allá, las creencias en los espíritus y todo eso, ha estado a la orden del día, pues, aproximadamente desde hace unos 100.000 años, ¿de acuerdo? Bueno, pues no quiero alargarme más, así que esto ha sido una forma general, una forma rápida y un poco trastabillada en algunos momentos. Os he explicado lo que es la prehistoria, ¿vale? Espero os haya gustado. Acordad, suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho ya y bueno, seguiremos aprendiendo y en breve tendremos ya el episodio 3. Venga, chao, cuidaros, nos vemos.